Estoy grabando. Estamos. O si no te molesta. Hola, profe, buen día. No se escucha nada. Ahí, ahí se escucha. Ahora sí. Ahora sí se escucha, Está sí, sí, bien, sí. tener el micrófono yo ese. Bueno, vuelvo de vuelta. Entonces, lo que le decía es lo siguiente. Como repaso de la clase o revisión de la clase pasada, tienen que tener en cuenta de que a pesar de que los elementos que encontramos en la tabla periódica, varios de ellos componen la vida orgánica, como por ejemplo el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el hierro, el azufre, el fósforo, etcétera, ¿sí? Calcio, magnesio, sodio, potasio. El carbono es el principal, ¿sí? En toda la vida orgánica, ya que no hay biomolécula que no esté conformada por carbono. En el orden que se presentan generalmente, ¿sí? Es el de primero hablar de hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Porque generalmente es el orden de importancia, ya que los ácidos nucleicos, por lo que ustedes ya deben haber visto en las materias pasadas, ¿sí? Componen toda la genética, toda la vida está compuesta por ciertas características en las secuencias de los ácidos nucleicos que nos hacen características de especie, ¿sí? Cada especie tiene un genoma particular y ese genoma es propio e individual de cada especie, ¿sí? Después tenemos distintos genotipos y obviamente fenotipos, ¿sí? Pero el genoma es el propio de cada especie. Todos los seres humanos compartimos como Homo sapiens sapiens el mismo genoma, ¿sí?
y de acuerdo a cómo se comporten esos genes dentro del organismo, ¿sí? Tenemos distintos fenotipos, distintas formas que se expresan esos genes, ¿sí? Por eso son los más importantes. Ahora, el carbono, ¿por qué forma el papel principal? Porque puede, entre los enlaces carbono-carbono, dar estructuras que son lineales, ramificadas, cíclicas y tan diversas que lo hace el elemento principal de toda la química orgánica y obviamente de toda la química biológica, ¿sí? Ya que todos los seres vivos están compuestos por biomoléculas, ¿sí? Ahora, ¿quién es el carbono? ¿Dónde está? ¿Y qué papel ocupa dentro de lo que es la tabla periódica de los elementos? ¿Sí? Como elemento, es un elemento no metálico, ¿sí? Está en el grupo número 14, en el periodo 2, o sea que es un elemento muy chico. Está conformado solamente por 6 electrones, 2 se encuentran en la primera capa y 4 se encuentran en la segunda capa, en 2 orbitales distintos, un orbital S y un orbital P. El orbital P solamente tiene 2 electrones, es decir, que le faltan 4 electrones para completar ese orbital. Y el carbono puede, por esto, sí, formar enlaces simples, dobles y triples con distintos elementos. Por ejemplo, enlaces simples puede formar con el hidrógeno, con el oxígeno. Enlaces dobles puede formar con el oxígeno perfectamente, y enlaces triples generalmente forma entre átomos de carbono, como enlaces simples y dobles también, y con el nitrógeno, ¿sí? Forma enlaces triples, ya que al nitrógeno también le faltan 3 electrones, ¿sí? Fíjense que la masa del carbono es aproximadamente de 12, es decir, que tiene 6 protones, 6 electrones, y si hacemos la diferencia tiene 6 neutrones, ¿sí? El carbono como isótopo natural, ¿sí? Después, obviamente, el carbono como ya sabemos, tiene 2 isótopos más, que son el carbono 12 y el carbono 14, que son isótopos que tienen un 1 y 2 neutrones más. Ahí no tenemos a Enrique. Enrique, Si hay un profe que sabe, ese es Daniel Meligeri. ¿cómo estás, Enrique? ¿Qué Buenos haces, días. Daniel? ¿Cómo estás? Vi Lu y entré. Sí, justo Ah, estaba configurando la plataforma y vi que estabas en clase y me metí a romper la está guinda un bien. ratito. Me parece perfecto. Me parece perfecto. ¿Algo para agregar? Nada, ahí justo dejé publicada la clase de ayer. Está bien, está bien, está bien. Si yo después la voy a subir y la voy a publicar. Bien, fíjense que el carbono también existe como 2 variables alotrópicas, es decir, es el mismo elemento, pero que dependiendo de, digamos, la estructura en la cual se formó, forma lo que es el grafito y el diamante, ¿sí? Fíjense que el diamante es un elemento, es un metal precioso, ¿sí? El hombre lo ha tomado como un mineral que por las formas que toma y por la contextura que tiene, como se conformó a distinta profundidad y distinta temperatura, fíjense que no hay muchas minas de diamante en el mundo, ¿sí? En África, por ejemplo, están los yacimientos más grandes de diamante que hay en el mundo, ¿sí? Y es un elemento que en realidad es carbono, ¿sí? Es el mismo carbono que ustedes utilizan para las minas de lápices o para prender el fuego cuando hacen un asado, pero obviamente tiene otro valor económico, ¿sí? Muy distinto, ¿sí? Ya que, bueno, el hombre lo ha considerado obviamente como un mineral precioso, es como el oro, ¿sí? Forma orbitales híbridos, eso lo sacamos de la asignatura. Híbridos quiere decir que puede formar orbitales en los cuales pueden enlazarse, como dije recién, por enlaces simples, dobles y triples, ¿sí? Esto hace la hibridación de esos orbitales S y P de la segunda capa, que es la capa de enlace, ¿sí? Y bueno, ahí está lo que les decía, lo de la alotropía, ¿sí? Pero es el mismo elemento que se forma en distintas condiciones. El modelo de Bohr forma esto, lo que habíamos visto recién, ¿sí? Una primera capa con 2 electrones y una segunda capa con, ¿sí? 4 electrones, que para completar octetos faltarían
4 electrones más, ¿sí? Los enlaces que forma el carbono generalmente son con hidrógeno, y ahí forma todos los hidrocarburos, ¿sí? Que nosotros conocemos, ¿sí? Petróleo, que es ese derivado fosilizado que cuando en nuestro planeta hubo distintas, ¿sí?, formaciones en las cuales quedó sepultada gran material gran cantidad de materia orgánica, tanto vegetal como animal, es que se formó esto que es el petróleo, ¿sí? Que después por distintos métodos de refinamiento se obtienen los distintos combustibles, ¿sí? Recuerden que es un recurso no renovable, es decir, el día que se acaben los yacimientos, se sequen los yacimientos de petróleo, por eso el hombre está buscando otras formas de combustible alternativas, ¿sí? Bien. Ahí tienen cómo es la estructura del carbono, ¿sí? Las moléculas que forma, ¿sí? Además de ser tetravalente, forma estas estructuras que forman un tetraedro perfecto, y eso hace que en los enlaces no sean de 90 grados como uno pensaría, como una cruz, sino que sean enlaces de un poquito más de 109 grados. Y eso produce de que las cadenas carbono-carbono no sean tan lineales, sino que se acoden entre sí, ¿sí? Esto en consecuencia trae como que, por ejemplo, los combustibles tienen una presión de vapor muy alta, por eso que a temperatura ambiente uno puede decir que, por ejemplo, las naftas, ¿sí?, se evaporan, ¿sí? Otros derivados como, por ejemplo, el éter, ¿sí?, el alcohol metílico, ¿sí?, son derivados de síntesis, por ejemplo, con elementos de carbono, y también tienen presiones de vapores muy altas. Algunos son tóxicos, el metanol es un elemento tóxico, es un alcohol tóxico, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno maneja este tipo de compuestos. Ahí tienen los enlaces que yo les decía, ¿sí? Al tener 4 electrones en la última capa, ¿sí?, la unión que se puede dar, y acá lo vemos, ¿sí?, pueden ser enlaces simples carbono-carbono, enlaces dobles carbono-carbono y enlaces triples carbono-carbono. Y esto forma los derivados que son alcanos, alquenos y alquinos, ¿sí? También el carbono se puede unir a otros elementos, por ejemplo, que lo tienen el azufre, formando, por ejemplo, hay 2 aminoácidos principales azufrados, la metionina y la cisteína, ¿sí?, que el azufre forma también un papel fundamental, ya que cuando veamos la estructura de las proteínas vamos a ver los puentes disulfuro formados justamente por 2 átomos de azufre. Las consecuencias del enlace hacen de que la longitud de las cadenas sea muy variable, ¿sí? El elemento más chico es el metano, que es el gas que utilizamos en la cocina, ¿sí? Y después desde ahí tenemos todos los alcanos, alquenos y alquinos, derivados cíclicos, o sea, que forman anillos, derivados ramificados, que forman distintas estructuras espaciales, y esto hace de que la versatilidad del carbono sea algo fundamental y principal en toda la química orgánica, ¿sí? La cantidad de compuestos, es más, ustedes el año que viene van a cursar farmacología, ¿sí? Y todos los fármacos derivan de ciertas estructuras que pueden ser naturales o artificiales, es decir, el hombre ha, ha acuñado esto de poder tratar ciertas enfermedades con ciertos fármacos. ¿Se acuerdan cuál fue el primer antibiótico aparecido en la historia del hombre, con el cual se trataba la sífilis, una enfermedad que era mortal, porque ya traía de alguna manera como última consecuencia lo que se llamaba Lues, que era una enfermedad cerebral que traía la demencia y luego la muerte del individuo? ¿Se acuerdan cuál fue el primer antibiótico? Que todavía es utilizado, se ha dejado de utilizar en un momento, se lo ha vuelto a utilizar. Hay ciertas patologías que se utiliza directamente este antibiótico. ¿Cuál es el más común de todos? A ver, alguien que me lo pueda decir. Vamos, tiren nombres de antibióticos. Alguien tiene que haber tomado antibióticos, chicos, alguna vez en su vida. ¿Cuál es el más común de todos? Más viejo.
¿Ibuprofeno? No, eso no es un antibiótico, es un analgésico. Antipirético también. La penicilina. La penicilina, muy bien. Penicilina es el antibiótico que primero se utilizó para tratar la sífilis, ¿sí? Después, como la penicilina traía ciertos síndromes, ¿sí?, alergénicos en ciertas personas, estos individuos, se empezó a cambiar por otros antibióticos, ¿sí? Y después, bueno, obviamente los microorganismos hacen resistencia a los antibióticos y hubo que cambiar el formato, y así salió la ampicilina, el eritro, etcétera, ¿está? Pero el año que viene, cuando vean farmacología, van a ver todo esto que les estoy diciendo, ¿sí? Bien. Ahí tienen cadenas lineales, ¿sí? Una cadena normal, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, es el pentano, es un alcano, ¿sí? Esto tiene una cadena ramificada, ¿sí? O sea que hay otra forma de nombrarlo, ¿sí? Siempre hay que buscarla, no les voy a nombrar nomenclatura, no les voy a pedir esto, ¿sí? Pero esto se puede nombrar como radicales, es decir, como partes de la cadena que forman, digamos, complementan la cadena principal, que es de 4 carbonos, ¿sí? Este sería el 2,3-dimetilbutano. Si lo ven así, si lo ven así, es lo mismo, ¿sí? Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, es el ciclopentano. Son todos alcanos. Los alquenos tienen enlaces dobles y los alquinos tienen enlaces triples. Acá cadenas lineales abiertas, ¿sí? Uniones que pueden ser dentro del ciclo, ¿sí?, una cadena ramificada, y etcétera. Y algo que después vamos a ver en ácidos grasos, que es la saturación, ¿sí? Cuando el compuesto está formado solamente por carbono e hidrógeno y no tiene dobles enlaces o triples enlaces, se dice que el hidrocarburo es saturado, ¿sí? En cambio, cuando se presentan dobles enlaces, las cadenas son insaturadas. Eso trae muchas consecuencias dentro de la vida, porque las membranas biológicas están formadas por fosfolípidos que tienen ácidos grasos, y esos ácidos grasos pueden ser o de cadena, digamos, saturada o insaturada. Y esas insaturaciones traen codos que hacen de que las membranas sean fluidas. Por eso que se presenta a nivel celular la membrana plasmática como un mosaico fluido, como algo que no es estanco, que es totalmente plástico, que se renueva constantemente y que como consecuencia trae de que la membrana plasmática sea digamos, el lugar de paso de muchas sustancias que hacen de que la célula tome de alguna manera ciertas acciones, como por ejemplo dividirse. Ahí tienen cadenas lineales simples, ¿sí? Estos son los arreglos espaciales, porque uno obviamente acá lo ve en 2 dimensiones, pero a nivel tridimensional tienen que pensar que esto se mueve en el espacio y que los enlaces no son de 90 grados, sino que son mayores. Y esto trae estos codos que hacen de que las estructuras no sean totalmente lineales, ¿sí? Una cadena lineal siempre tiene la consecuencia de que puede tener libertad de giro, en cambio cuando hay enlaces dobles, ya el giro no está permitido, y por eso estos codos forman estructuras que en el espacio le dan ciertas características a los ácidos grasos de membrana que los hace de esta manera, ¿sí?, muy plásticos en las formas que toman la membrana plasmática. Bien, todas las moléculas orgánicas están compuestas por elementos que se llaman elementos primarios, ¿sí?, o bioelementos primarios, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, principalmente, y se les agrega el fósforo y el azufre, ¿sí? El fósforo es particular, ¿sí?, de los fosfolípidos y aparece luego en los ácidos nucleicos. El azufre también puede aparecer en algunos fosfolípidos, ¿sí?, porque algunos tienen ciertas estructuras
que a pesar de el grupo principal, que es el glicerol, los ácidos grasos, y el grupo fosfato, aparece un aminoalcohol. Y ese aminoalcohol puede tener azufre, ¿sí? Y además aparece luego en las proteínas, ¿sí? Como dije recién, hay 2 aminoácidos que están azufrados. Una regla fundamental es que el fósforo nunca aparece en las proteínas, y sí el azufre, y el fósforo aparece en los ácidos nucleicos y no en las proteínas. Eso es una regla sin excepción, ¿sí? Y además, estos bioelementos conforman todas las biomoléculas, o sea, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿sí? Y cada una de estas estructuras forma en el espacio ciertos grupos que se denominan funcionales. ¿Por qué? Porque le dan la función al compuesto en sí. Por ejemplo, la función alcohol, ¿sí? La función de ácido carboxílico, la función amina, la función tiol, característica de los que tienen azufre. Por ejemplo, alcohol, el grupo es el grupo hidroxilo, que acompaña a todos los alcoholes, ya sean primarios, secundarios o terciarios. El grupo cetona, que es un carbono con un enlace doble y siempre es un carbono central, nunca es un carbono de un extremo, porque si es un carbono de un extremo, lo que tengo en vez de una acetona es un aldehído, con un enlace doble carbono-oxígeno y un enlace simple con el hidrógeno. El grupo carboxilo, grupo ácido, el grupo amino, el grupo amida y, como dije recién, el grupo tiol. Estos grupos los tienen que ver porque después cuando veamos, por ejemplo, ciclo de Krebs, veamos la síntesis de ácidos grasos, etcétera, los vamos a volver a ver. Acá los tienen otra vez, el grupo carboxilo, el grupo hidroxilo, el grupo carbonilo, típico de aldehídos y cetonas, ¿sí? El grupo imino, el grupo sulfidrilo, etc. Y algunos radicales. Acá tienen lo mismo, ¿sí? El grupo hidroxilo es un grupo polar, por eso algunos alcoholes, por ejemplo, los de bajo peso molecular, el metanol, el etanol, el propanol, el isopropanol, son solubles en agua. Ya el alcohol, por ejemplo, terbutílico es insoluble. Y pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, por eso son solubles. El grupo carboxilo, que es típico de todos los ácidos carboxílicos, ¿sí? Un ejemplo es el vinagre, que es el ácido etanoico, que se obtiene a partir de la oxidación del etanol. El grupo amino, que lo vamos a ver en los aminoácidos, particularmente que forman las proteínas, ¿sí? El grupo aldehído, que es el grupo característico de algunos azúcares, ¿sí? Como por ejemplo la glucosa. Acá lo tienen, ¿sí? El grupo cetona o carbonilo, también de los hidratos de carbono, por ejemplo la fructosa. El grupo metilo, que es un grupo hidrofóbico, insoluble en agua. Y el grupo fosfato, que es el que vamos a ver en la moneda corriente, con la cual la célula paga todo lo que es trabajo celular, que es el adenosín trifosfato. Y las biomoléculas orgánicas. Con eso terminaría, ustedes fíjense, prácticamente parte del seminario 1, ¿sí? Que los invito a resolverlo para después hacer las consultas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar con hidratos de carbono y con lípidos. Después vamos a continuar con proteínas y ácidos nucleicos. Voy a dejar de compartir acá. ¿Hasta acá alguna pregunta? Es como dicen, habla ahora o calla para siempre. ¿Ninguna? ¿Puedo seguir? Bien, hidratos de carbono. ¿Qué son? Los hidratos de carbono están compuestos por carbono e hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Son moléculas muy sencillas, ¿sí? Todas las harinas, por ejemplo, están formadas por hidratos de carbono. Algunos productos, como por ejemplo el azúcar de mesa, que es la sacarosa, está formada por hidratos de carbono. El azúcar de la leche, que es la lactosa, está formada por hidratos de carbono. La malta que se utiliza, o cebada que se utiliza para
la fermentación de ciertas bebidas como la cerveza, el vino, etcétera, ¿sí? Está formada por hidratos de carbono y son los nutrientes más sencillos, ¿sí? Son los nutrientes que almacenamos en las células, ya vamos a ver el metabolismo de los hidratos de carbono, como glucógeno hepático y muscular, ¿sí? Que se utiliza para reserva. Generalmente en un entrenamiento, lo primero que hacemos mano son los hidratos de carbono. Después vamos a ver que hacemos mano de los lípidos, después del pool de aminoácidos que se encuentra en la célula, y por último de las proteínas, ¿sí? Estas moléculas, los hidratos de carbono, generalmente son consumidas, como dije recién, en forma de harinas o azúcares, ¿sí? Y son los que en cierto contexto poseen sabor dulce, por lo menos los de bajo peso molecular, ¿sí? Por ejemplo, el azúcar de mesa, la sacarosa. La miel está compuesta por una gran cantidad de hidratos de carbono distintos, ¿sí? Que por eso se usa como una sustancia endulzante, ¿sí? Ustedes recuerden que la miel, saben cómo se obtiene, ¿sí? ¿Cómo tiene el ser humano la miel? ¿De dónde la saca? De las abejas. Las abejas lo que hacen es tomar el polen, ¿sí? De las plantas, y lo que hacen después es fabricar miel, ¿sí? Y los apicultores son los que de alguna manera se encargan de este producto comercializarlo, ¿sí? Hacerlo y comercializarlo. Muchos son, por lo menos los de bajo peso molecular, son solubles en agua, los de alto peso molecular no. Por ejemplo, el almidón, ¿sí? ¿Dónde tenemos almidón? ¿En qué alimentos principalmente hay almidón? ¿En qué alimento fundamental tenemos almidón? Se consume mucho En la papa. en la papa, ¿dónde más? Que se consume en Oriente. En Brasil también. Cuando viaja a Brasil van a ver que consumen mucho arroz, ¿sí? Sí, esos son productos que tienen una gran cantidad de almidón, ¿sí? Que es insoluble en agua, recuerden, ¿sí? Al azúcar, que es la sacarosa, es un disacárido, es decir, está compuesto por dos monómeros. Cuando uno habla de monómero, recuerden que habla de estructuras sencillas, ¿sí? Por ejemplo, la glucosa es un monómero, la fructosa es un monómero, pero cuando se unen entre sí mediante un enlace glicosídico, forman lo que se llama la sacarosa, que es el azúcar de mesa, que se obtiene por la caña de azúcar, ¿sí? Y por la remolacha en menor producción en nuestro país, ¿sí? La caña de azúcar, ¿en dónde se hace la cosecha? Y la recolección después para obtener este producto. ¿En qué lugar del país? Principalmente. Que uno generalmente va a una época del año y ve todo ese humo que es generalmente cuando se quema la caña después de hacer la recolección justamente de este producto, de la sacarosa. ¿En qué lugar tenemos, chicos? Norte del país. Donde tenemos una gran cantidad de caña de azúcar. Vamos. Tienen que haberlo visto en la secundaria. O haberlo escuchado, por lo menos. ¿Saben o no? ¿En Salta puede ser? Tucumán. Ah, casi. Cerquita. Tucumán tenemos todas los lugares donde se hace la cosecha de la caña de azúcar y donde se hace justamente la recolección y después se refina el producto para que quede en ese estado, ¿sí? Cristalino. Y de la remolacha, mucha menor cantidad, muchísima menor cantidad. Nuestro país prácticamente no se dedica a hacer la extracción del azúcar de la remolacha. Bien. Entonces, ¿cómo hidratar? Profe, Sí, una pregunta. sí, Hoy nombraste el almidón en los alimentos. ¿El sí. almidón no es saludable o no? ¿Cómo no es saludable?
¿Vos no comés galletitas? Pero hace mal. No, no hace mal, es necesario. Los hidratos de carbono son necesarios, sí. A ver, a un deportista de alto rendimiento, los días anteriores a la competencia, ¿qué le das de comer? Alguien que hace triatlón, por ejemplo. ¿Qué le das de comer? ¿Qué le haces comer pre-competencia? Hidrato de azúcar. carbono. Hidratos de mayor carbono. cantidad. Si no carga las reservas de glucógeno hepático y muscular, se va a desmayar. Es lo más probable. En los primeros segundos de competencia se va a caer redondo al piso. ¿Sí? Porque son necesarios. Es decir, a ver, hay patologías que cursan con un mal metabolismo de los hidratos de carbono, la diabetes, ¿sí? Pero eso no implica, obviamente, que si vos consumís hidratos de carbono en demasía, vas a caer en sobrepeso y después en obesidad, ¿sí? Pero en la nutrición, un balance, digamos, nutricional tiene que estar dado por una dieta de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, todo, ¿sí? Que obviamente, si consumís todo lo que se consuma además, es más, yo creo que los lípidos son mucho peores que los hidratos de carbono, las grasas. Fíjate lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Tienen uno de los mayores índices de sobrepeso y obesidad del mundo, pero por lo que consumen, ¿sí? Pero una dieta bien equilibrada tiene que estar dada por hidratos de carbono, por lípidos y por proteínas, por todo, ¿sí? Porque cualquiera de estas, es más, hoy se habla del óvalo nutricional porque se agrega el agua, ¿sí? Está claro eso, pero no es que sean malos, ¿sí? Igual que se habla de colesterol bueno y colesterol malo, no existe esa palabra. El colesterol puede ser perjudicial para el organismo cuando se acumula en las arterias, cuando hay hipercolesterolemia, y se puede formar ateromas, porque ahí sí se obstruye un vaso y se puede formar un infarto y una ACV, pero eso no implica que no consumamos lípidos con las dietas, ¿sí? ¿Está claro eso? Bien, entonces, para clasificarlos hay distintas maneras, ¿sí? Generalmente uno habla de monómeros, ¿sí? Entonces habla de monosacáridos, disacáridos, trisacáridos, etc. O se puede hablar también dependiendo de la función principal, si la función es aldehído o la función es cetona. Entonces, por ejemplo, uno puede hablar de triosas cuando tienen 3 hidratos de carbono, tetrosas, pentosas, etc. O puede hablar de la función, ¿sí? Aldosas cuando la función es aldehído y cetosas cuando la función es cetona. Y las puede combinar entre sí. Entonces, la glucosa es una aldohexosa. ¿Qué quiere decir? Que tiene 6 átomos de carbono y que la función principal o el grupo principal es un aldehído. Ustedes recuerden que estas moléculas son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, es decir, no solo tienen carbono e hidrógeno, sino que cada carbono o tiene la función principal, que es un aldehído o cetona, y el resto está compuesto por hidrógeno y grupos hidroxilos. O sea, cada carbono está hidroxilado. Por eso las triosas, por ejemplo, el gliceraldehído es el hidrato de carbono más chico, ¿sí? Y de ahí tenemos en más hasta 7 u 8 átomos de carbono, que son los más grandes, ¿sí? A ver, ¿quiénes son los que conforman o que sintetizan estos hidratos de carbono? Porque nosotros hacemos resíntesis, ¿sí? Podemos transformarla, por ejemplo, la fructosa en glucosa, ¿sí? Podemos degradar el almidón, ¿sí? Con la alfa-amilasa que tenemos en la boca. Pero ¿quiénes son los que son los productores primarios de estos hidratos de carbono? ¿Qué tipo de reino? La papa, ¿de dónde sale? Es un tubérculo, es una raíz. Por eso, es una raíz, ¿sí? Es un tubérculo, ¿sí? Pero digamos, el reino vegetal es el que toma el dióxido de carbono de la atmósfera y el agua
y sintetiza estas moléculas. ¿Está claro? Nosotros no somos productores de hidratos de carbono. Lo que hacemos es consumirlos, ya que somos heterótrofos, degradarlos e utilizarlos para reserva o para también la construcción de ciertas moléculas. ¿Tá? Pero generalmente uno tiene que entender qué es lo que dice ahí abajo, y eso es principal, ¿sí? Es en forma biológica es la manera principal de almacenamiento y consumo de energía. Es lo primero que vamos a usar, ¿sí? ¿Está claro eso? Ahí tienen, por ejemplo, el gliceraldehído que les mencioné recién, 3 átomos de carbono, los 2 que se encuentran fuera del grupo principal tienen un grupo hidroxilo, ¿sí? Acá tienen la ribosa, que es un azúcar de 5 carbonos, que la vamos a volver a ver en el ARN, en el ácido ribonucleico, ¿sí? Y la glucosa, que es el monosacárido más ubicuo en la naturaleza. Es decir, el que lo vamos a encontrar tanto en el reino animal como en el reino vegetal, forma estructuras de almacenamiento y también forma estructuras de, digamos, de conformación espacial en los que forman membranas, ¿sí? Por ejemplo, la celulosa, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde hay celulosa? ¿Quiénes tienen celulosa? ¿Las plantas? Las plantas. La pared, ¿sí? Porque la célula vegetal tiene membrana plasmática y tiene pared, o sea, tiene algo por fuera de la membrana, ¿sí? Eso que está por fuera de la membrana está formado por celulosa, ¿sí? ¿Sí? Ahí tenemos, es lo mismo, ¿sí? Esto por oxidación o por reducción se puede formar, por ejemplo, de la glucosa, ¿sí? Que tiene un aldehído, se puede formar un ácido carboxílico. O sea, esto por oxidación se puede oxidar, y se puede llevar a un ácido carboxílico. Monosacáridos, ¿sí? Ahí tienen la glucosa en la forma alfa y la forma beta, cíclica, es decir, la glucosa en forma natural se cierra como un anillo de 5 carbonos, ¿sí? Dejando un carbono afuera, y esto hace de que así se almacene en la célula. Así forma, por ejemplo, ¿sí? El glucógeno hepático y el glucógeno muscular. El grupo carbonilo, que es el grupo principal, se une al carbono 5 por un enlace intermolecular, ¿sí? O sea, dentro de la molécula, y se cicla. Por eso la forma más estable es la cíclica, no la forma abierta. Le da mayor estabilidad molecular. Pueden formar cadenas, como les dije, cortas o largas, lineales, ramificadas. Pueden formar ciclos. Los más comunes son las pentosas de 5 carbonos y las hexosas de 6 carbonos. Acá se los puse, la pentosa, la ribosa y la desoxirribosa aparecen, la ribosa en el ARN, ácido ribonucleico, y la desoxirribosa en el ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos azúcares? Que la desoxirribosa en el carbono 2 carece de justamente un oxígeno, tiene solamente un hidrógeno. Entonces, para tener un grupo de hidroxilo, tiene un hidrógeno solo. Y la glucosa, como les mencioné recién, ¿sí? Es fundamental como, digamos, como moneda, ¿sí? Para formar después, ¿sí? Moléculas de ATP. Es el monosacárido que se utiliza mucho para 2 procesos principales. Uno es la fermentación y la otra es la oxidación, que pueden ocurrir dentro de nuestro organismo. Una sin oxígeno y la otra con oxígeno. Disacáridos, o sea, formados por 2 monosacáridos, ¿sí? Acá tienen el que les mencioné recién, la sacarosa, formada por glucosa y fructosa. La lactosa, que es el azúcar que está en la leche, ¿sí? Que está formado por una molécula de galactosa y una molécula de glucosa.
Son dos azúcares que son prácticamente casi iguales, ¿sí? La glucosa tiene 15, ¿sí? Hexosas que son iguales a ella, ¿sí? Solo que difieren en la posición de los hidroxilos de la cadena y por eso que adoptan distintos nombres, solamente por eso. Son los monodisacáridos, son de sabor dulce y son solubles en agua. En cambio, los polisacáridos vamos a ver que no. ¿Quiénes son los oligosacáridos? ¿Sí? Los oligosacáridos son estructuras que van de a 2 a 10 átomos de carbono y que son principales en la membrana celular, porque forman tanto glucolípidos como glucoproteínas, ¿sí? ¿Para qué sirven? Tanto glucolípidos como glucoproteínas pueden servir como señales antigénicas, es decir, forman antígenos de membrana, como por ejemplo los grupos sanguíneos, ¿sí? Y también forman receptores. Ustedes recuerden que las células se comunican entre sí mediante señales que son autocrinas, es decir, hacia la propia célula, como por ejemplo la respuesta inmune, ¿sí? Para amplificarla. Señales paracrinas, que son a células vecinas, contiguas, como por ejemplo el interferón. Y señales endocrinas, es decir, a gran distancia, como por ejemplo las hormonas, ¿sí? Que son señales a gran distancia. Y los polisacáridos, ¿sí? El más común es el almidón, ¿sí? Que está, como ustedes dijeron, en la papa, en los cereales, se encuentra en el arroz, etc. Y está formado por cadenas lineales y ramificadas. Así forma la amilopectina, ¿sí? Que es justamente, ¿sí? La parte ramificada del almidón. La amilosa es la parte lineal, ¿sí? Generalmente estas moléculas, cuando son consumidas por nosotros, ¿sí? Son degradadas ya en la boca por una enzima que vamos a ver que se llama alfa-amilasa, que comienza a hidrolizar, a romper estas moléculas en tetrosas y dextrosas para luego ser llevadas al intestino y ahí ser hidrolizadas por una segunda amilasa producida por el páncreas, que culmina dando, ¿sí? Ya tetrosas y moléculas de glucosa libre, que son absorbidas en el intestino, llevadas al circulatorio, y desde ahí son dirigidas a las células para justamente necesidad energética. Como polisacáridos tenemos el almidón, propio del reino vegetal, y el glucógeno, propio del reino animal, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Fundamentalmente, el glucógeno se almacena con más cantidad de agua, por eso el almidón es insoluble en agua, ya que es altamente ramificado, ¿sí? Mediante que el otro no es tan ramificado, es pobremente ramificado, el glucógeno sí es altamente ramificado. Y se almacena justamente en las células para la necesidad energética. Ahí tienen la celulosa, que se las mencioné hoy, que forma la pared de la célula vegetal, ¿sí? O sea que fíjense que el mismo monosacárido, la glucosa, ya formó almidón, glucógeno y celulosa, ¿sí? En 3 espacios distintos, ¿sí? Almidón, en el reino vegetal, como sustancia de reserva, glucógeno, reserva animal, y celulosa, que forma la pared de las células vegetales. El mismo monosacárido. El glucógeno, acá se los puse, ¿sí? Polisacárido de reserva energética. ¿Dónde se almacena más? ¿Qué les parece? ¿En el hígado o en el músculo? Más cantidad me refiero, ¿no? ¿Qué hay mayor cantidad de masa? ¿Muscular o hepática? Estamos hablando de músculo esquelético, ¿no? Y muscular. Muscular, ¿sí? La densidad muscular es más importante. Vamos a ver después que la única diferencia es que el músculo no lo puede llevar a la sangre. Hay un impedimento, ¿sí? Después vamos a ver cuál es. Acá tienen el almidón,
polisacárido de reserva en células vegetales, ¿sí? Muy abundante en los tubérculos como la papa, ¿sí? También en algunas semillas como las de maíz, por ejemplo, ¿sí? Y forma estas estructuras, ¿sí? Que son lineales y ramificadas, ¿m? ¿De acuerdo? Y bueno, y por último, glucolípidos y glucoproteínas, que ya los mencioné recién, que siempre están en el lado externo o cara externa de la membrana plasmática. Ustedes recuerden que la membrana plasmática tiene dos caras. Una cara que da el extracelular y otra cara que da el intracelular, ¿sí? Y estas moléculas están siempre por fuera. ¿Por qué les parece que están siempre por fuera? ¿Por qué no por dentro? Yo ya mencioné recién que dos funciones tenían. ¿Por qué les parece que están siempre del lado externo y no están del lado interno? Porque son receptores. Receptores son señales antigénicas, ¿sí? Entonces, son señales que, por ejemplo, como los antígenos mayores de histocompatibilidad, que avisan de que esa célula es propia y no hay que atacarla salvo que esté infectada. ¿Está claro? Lípidos, ¿sí? La palabra lípido, ¿sí? Es sinónimo de grasa, pero no todos son grasas, ojo, ¿sí? Están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y algunos pueden tener fósforo y azufre, como mencioné hoy, ¿sí? En los fosfolípidos fundamentalmente, ¿sí? Son estructuras que principalmente, y recuerden esto, porque siempre es pregunta, son insolubles en agua. Y eso es lógico. Si ustedes ponen aceite y agua, ¿sí? El aceite, ¿dónde queda? ¿En la parte superior o inferior de la mezcla? Va, que no es una mezcla, es un compuesto con dos fases. O puede ser una mezcla heterogénea, ¿sí? ¿Dónde queda el aceite? ¿Arriba o abajo? ¿Se flota en el agua o queda por debajo del agua? ¿Dónde está? Si ponen aceite, cuando van a hacer fideos, si le ponen un chorrito de aceite que no sirve para nada en realidad, ¿sí? Pero ¿dónde queda el aceite? ¿Se va al fondo o flota? Ven las gotitas de aceite arriba. Se había desconectado. No sé qué pasó. Bueno, pregunté, ¿qué pasa? ¿Flota el aceite o se sumerge? ¿Qué ocurre? Flota, ¿sí? Flota, queda en la parte superior y el agua en la parte inferior. Es menos denso, ¿sí? Los aceites son menos densos, ¿sí? Como son insolubles en agua, ¿sí? Se van a encontrar en aceites, en manteca, en la yema de huevo, por ejemplo, ¿sí? Que es rica en colesterol. Y la función generalmente es una fuente de reserva secundaria, muy importante también en algunos mamíferos, ¿sí? Porque les sirve como una capa aislante, fundamentalmente los mamíferos acuáticos, ballenas, orcas, focas, delfines, etcétera, ¿sí? Y también para algunos mamíferos terrestres que sufren de cambios abruptos entre verano y invierno, como los osos, por ejemplo, ¿sí? Por eso actúan como un aislante térmico, ¿no? En nosotros también, pero una menor proporción, ¿sí? Acá está cómo se componen, esto ya lo dije. Sí, propiedades, ¿sí? Se disuelven fácilmente en solventes orgánicos, por eso para generalmente limpiar una prenda utilizamos un solvente orgánico como éter, benceno, tetracloruro de carbono, etcétera, ¿sí? Pero recuerden que no son solubles en agua, ¿sí? Funciones, generalmente almacenamiento. ¿En qué tejido? Está acá. Tejido adiposo, ¿sí? Que son los adipocitos, células que se cargan de triacilglicéridos, ¿sí? Que es la forma más común, ¿sí? Y algo de colesterol, pero que no utilizan el combustible, los lípidos para su reserva energética. Lo llevan al torrente circulatorio para que lo usen otros tejidos.
Como funciones pueden tener la función de reserva o función estructural, ya que todas las membranas plasmáticas ya mencioné que están formadas por fosfolípidos, es decir, por una cabeza polar y las colas de ácidos grasos que están enfrentadas entre sí. Las ceras, que son muy importantes también para el reino animal. Ustedes saben que los pingüinos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué son? ¿Qué son los pingüinos? ¿Qué tipo de animales? Porque sí, son mucho más, más plásticos, más dúctiles, y tienen una mayor velocidad y mejor performance en el agua. ¿Pero qué son? Como animales. ¿Qué es un pingüino? Aves. Son aves, ¿sí? Son aves que tienen una glándula que se denomina glándula de la cera, detrás de la cloaca, ¿sí? En la parte posterior, que acicalan constantemente sus plumas, ¿sí? Que están adaptadas para la natación. Pero son aves que son, fíjense, mucho más veloces y mucho más eficientes, ¿sí? En el agua que en la tierra, ¿sí? Por eso no pueden volar, ¿sí? Un pingüino no puede volar, puede aletear así, cosas cortitas, pero no puede volar, ¿sí? No están adaptados para el aire, sino justamente para el agua. Y tiene una glándula que se llama glándula de la cera. Y con eso acicalan sus plumas justamente para impermeabilizarlas en el agua. ¿Está claro? Y como les dije, los lípidos también forman parte de los glucolípidos, glucosa, y lipoproteínas, lípidos, ¿sí? Que se encuentran en la membrana plasmática. Algunos lípidos también son mensajeros, ¿sí? Como por ejemplo los que están derivados del colesterol, ¿sí? Que son los llamados esteroides, ¿sí? Como por ejemplo la testosterona, el estradiol, etcétera, ¿sí? Que son hormonas, es decir, son mensajeros químicos a gran distancia, que lo que hacen es poder atravesar la membrana plasmática y tener su receptor cerca del núcleo. De ahí que pueden hacer que una célula se divida, por ejemplo, y forme estructuras distintas. Acá tienen otra clasificación en saponificables e insaponificables. ¿Qué quiere decir saponificables? Que al menos tienen un ácido graso. Y los insaponificables son los que no tienen ácidos grasos. Por ejemplo, los esteroides como el colesterol, o los terpenos. Los lípidos saponificables son los ácidos grasos y sus derivados. Algunos lípidos neutros como los aciglicéridos y las ceras. Y algunos saponificables como los eicosinoides que forman las proteaguinas, que son también mensajeros, o los glicerolípidos o los esfingolípidos que forman parte de las membranas que se encuentran recubriendo, formando lo que se llama vaina de mielina o vaina de Schwamm, ¿sí? Que forma las estructuras que protegen las células nerviosas. La saponificación es el proceso de poder formar jabones, ¿sí? Ustedes saben que, por ejemplo, antiguamente las fábricas de jabón, el jabón natural, el jabón blanco, es el jabón de pan, está formada por grasa animal que se trata con una base fuerte y se forma jabones. Que los jabones al limpiar, al lavarse, ¿sí? Fíjense que sacan la suciedad porque queda retenida en una micela en donde la suciedad queda en el núcleo adentro, ¿sí? Y lo que está por fuera es soluble en agua, porque forman estas sales en realidad de ácidos grasos. Ese es el proceso de saponificación. Que se me fue el PowerPoint para otro lado. Ahí está. Ahí tienen lo que son los ácidos grasos, que componen las membranas plasmáticas, ¿sí? Y fíjense lo que es un ácido graso insaturado, ¿sí? Que es
con uno saturado que es lineal, que es este. Acá tiene un codo que justamente lo hace una estructura fundamental para las membranas plasmáticas. La parte, digamos, polar es justamente un ácido carboxílico que lo hace soluble en agua. Por eso tienen enlaces simples o enlaces dobles. Pueden tener más de un enlace doble. Por eso los ácidos grasos son anfipáticos, es decir, tienen una estructura que es totalmente apolar o no polar y una cabeza que es polar o hidrofílica. Ahí tienen lo que son saturados, el palmítico, por ejemplo, ¿sí? Y el oleico o el linoleico, que son insaturados. Este con un doble enlace y este, como dije hoy, con 2 dobles enlaces. Generalmente hay ácidos grasos que se dice que son esenciales, son los que el organismo no puede sintetizar y tenemos que obtenerlo directamente de la dieta. Y los poliinsaturados que tienen más de un doble enlace. Ahora he oído hablar de las grasas trans, que a veces son perjudiciales para la dieta, ¿sí? Eso es porque justamente el organismo cuesta, ¿sí?, metabolizar ese tipo de grasas, ¿sí? Acá tienen un triacilglicérido, ¿sí?, la forma en que se almacena este compuesto en los adipocitos, ¿sí? Está formado por una estructura que es un trialcohol, un polialcohol, que es el glicerol, y unido a cada uno de los grupos hidroxilos por el carbono carboxilo, un enlace éster, 1, 2, 3 ácidos grasos. Por esto es un triglicérido o triacilglicérido, ¿sí? Ojo, en las células hay monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos, ¿sí? Es más, nuestro hígado es un órgano obviamente metabólico por excelencia y es el que produce la resíntesis de triacilglicéridos. Acá está lo que les dije recién, monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Depende de la cantidad de ácidos grasos que tenga. Por hidrólisis las enzimas, ¿sí?, rompen esta esterificación y liberan los ácidos grasos para su posterior oxidación a nivel mitocondrial. Esto ya lo vamos a ver cuando llegamos a lípidos, oxidación de lípidos. Bueno, acá está Bart con los ácidos grasos en su pancita, ¿sí?, en todo el tejido adiposo. Y los fosfolípidos, como se los mencioné hoy, ¿sí?, formados por 2 ácidos grasos, una cabeza polar, que es el grupo fosfato, y generalmente aminoalcoholes como el inositol, la glicerina, etanolamina, serina y colina, que conforman justamente la estructura de un fosfolípido principal en las membranas plasmáticas. Cuando los fosfolípidos están en agua, ¿sí?, pueden formar capas dobles, ¿sí?, o capas simples, ¿sí? De ahí que una célula tenga agua en su interior y agua en su exterior. Y por último, los esteroides, el colesterol, ¿sí? Ciclopentano perirofenantreno, colesterol para los amigos, ¿sí? Tiene esta estructura cíclica, por eso no es un ácido graso, ¿sí? Y normalmente forma estructuras dentro de las células que se utilizan o bien como vitaminas o bien como hormonas esteroideas. Las prostaglandinas, que también actúan a nivel local como hormonas, ¿sí?, regulan, ¿sí?, ciertos procesos como la coagulación sanguínea, ¿sí?, y también el proceso de la elevación del punto termostático, que se denomina como fiebre. Los esfingolípidos ya los mencioné, que forman la vaina de mielina o vaina de Schwann, que forma todas las estructuras que recubren el paquete de axones nerviosos que se denomina en conjunto nervio, ¿sí?, que es el que traduce el impulso nervioso desde el cerebro hacia la periferia o viceversa, o desde la médula hacia la periferia. Esto lo deben haber visto seguramente en la anatomía. Bueno, por hoy hasta acá. Y creo que fue bastante. Semana que viene, proteínas y ácidos nucleicos. Es decir, que si ya pueden empezar a leer, sería mucho mejor para que puedan empezar a hacer preguntas.
Recuerden empezar a resolverse el seminario 1, ya está subido a la plataforma. Y después cuando ya tenga la clase subida a YouTube, les comparto el enlace. ¿Sí? ¿Preguntas? Recuerden poner el presente, está la asistencia ya en la plataforma. A ver. O por lo menos eso creo. Fíjense que en la parte donde dice presentación, abajo, tienen asistencia común, comisión 3. Lo que pasa que no sé si está... No me acuerdo si está puesta. A ver. Profe, no está habilitada para poner el A ver, presente esperen, todavía. esperen un poquito. Esperen un poquito. Añadir sesión. Eh, 12. Hasta las 15. Miércoles, una vez por semana. A ver, esperen, ¿eh? A ver ahora. Fíjense. Profe, ahí me apareció. Bueno, listo, pongan el presente. ¿Sí? Ahí tienen para poner el presente. Ya puse todas las semanas. ¿Sí? Igual acá tengo 14, en teoría. Y hoy son más. ¿Hay alguien que sea de otra comisión? Igual voy a guardar el chat por las dudas. Porque esto me aparece. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la semana próxima. ¿Sí? Chao, profe. Bueno, Gracias, profe. Chau, chau. lea por favor proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Gracias. Chao, profe. Nos vemos.